y otras que no están referenciadas con el índice de referencia de Euribor. Entonces estaríamos hablando de una hipoteca con IRPH, que también se está dando a conocer ahora. ¿Eso del IRPH qué es? Es el índice, perdona, es el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Ajá. Entonces, me gustaría desgranar un poco y decir, si la hipoteca que tienen es con el Euribor, probablemente tengan cláusula suelo si en los últimos 3 años no han dejado la cuota, o sea, no les ha minorizado en la cuota. Teniendo eso claro, lo primero que hay que hacer ahora, a partir del decreto, que seguramente ya conoces, que salió ahora en enero, sí, es hacer una reclamación previa al banco. Entonces, en base a esa reclamación previa que nosotros pedimos, ¿qué cláusulas queremos que sean nulas? Y que el banco las declare como nulas. Tenemos las cláusulas suelo, tenemos los gastos de hipoteca por la formalización de hipoteca, tenemos los intereses de demora y tenemos otros tantos. Los más comunes son cláusula suelo, gastos hipotecarios e intereses de demora. En los gastos hipotecarios, ¿qué incluye? ¿Qué gastos le podemos pedir al banco que nos paguen? Porque, oiga, yo en su día lo pagué porque me viene además en la cláusula que tenía que pagar y todo esto. Pues estamos hablando de los gastos de notaría, por la formalización de la escritura en la notaría, registro de la propiedad, por inscribirlo, porque luego la vivienda que se inscribe queda grabada con hipoteca a favor de X entidad bancaria. Entonces, ahí el beneficiario último es el banco, porque si ocurre algo, ya queda registrado en el registro de la propiedad que esa vivienda está grabada con una hipoteca. Y también el modelo 600, que es el de actos jurídicos documentados. En cuanto a los gastos por tasación de la vivienda y gestoría o asesoría que lleve el trámite este de la hipoteca, ahí estamos en duda los abogados. Entonces, yo siempre digo, si queda expresamente reflejado en la cláusula de la escritura de los gastos, que los gastos por tasación y por gestoría los tiene que cubrir el cliente y que es la gestoría X y es la tasadora X, en ese caso sí. Elena, yo, incluso tus compañeros abogados aquí también de ICOT, Mario González y Tomás Martín, y lo he escuchado en diversos medios, incluso después de realizarles a ellos esa entrevista hace un mes, se dejaba bien claro, y en algunas noticias que he visto, incluso portavocía de algún banco, como Bankia, por ejemplo, ellos dejaban muy claro que siempre es conveniente que personas afectadas por las cláusulas hipotecarias acudan a letrados, ¿no? A abogados. Imprescindible. Claro, para que sean convenientemente asesorados y presenten la reclamación en forma. Pero desde Bankia, por ejemplo, yo escuchaba el otro día en algún medio que la banca pretende o aconseja a sus clientes no acudir a la vía judicial, es decir, hablar con ellos directamente, y prácticamente vienen a dar a entender, corrígeme si me equivoco, que se presenten allí prácticamente sin abogado ni nada, es decir, que se presente allí el cliente como cuando iban a formalizar la hipoteca y que ellos les asesorarían. Y a mí, sinceramente, yo no estoy afectado por ninguna hipoteca, pero a mí, sinceramente, me huele a cuerno quemado. Total. No sé qué opinarás Total, tú. sí. Lo que están, hombre, eso es imprescindible que acudan a un abogado para asesorarse, y nunca en la entidad bancaria, sea cual sea el motivo, porque mi subdirector de X oficina es la persona de más confianza, bajo ningún concepto firmar nada ahora mismo. Porque se están presentando plantillas para reclamar cláusulas suelo y gastos hipotecarios en las mismas entidades bancarias que son las que hacen esa plantilla, y al final viene la clausulita clave, que es el cliente renuncia a cualquier acción judicial al firmar este documento. Con lo cual te coarta ya esa posibilidad. Exacto, entonces no hay que firmar nada, porque si se hace una reclamación ya la hace el abogado. Ese requerimiento previo a esa reclamación la hace el abogado. O si firman esa planilla, que el abogado te autorice a firmarla, que te diga, bueno, pone eso, pero no hay problema. Pero siempre con un asesoramiento de abogado. De todas maneras, eso de que firma lo que no hay problema no lo va a decir ningún abogado. Y en relación al tema que me estabas contando de Bankia, Bankia, ¿por qué está devolviendo a todos sus clientes de forma amistosa las cláusulas suelo? Pues esto viene porque ellos ya años atrás tuvieron este mismo problema, pero con las preferentes. Y ellos se negaron, igual que se han negado los otros bancos ahora mismo con las cláusulas suelo. ¿Qué ocurrió? Que se vieron condenados a pagar el dinero de las preferentes de los consumidores, más
los gastos y las costas de abogado y procurador, más los intereses de demora. Entonces llegó un momento que Bankia se quedó hasta los topes pagando. ¿Qué ocurre? Que lleva 2 años previendo esta situación y entonces lo que he hecho es, desde el momento que a mí el gobierno me indique que tengo que pagar, yo de forma amistosa lo pago para no verme obligado a pagar ni costas judiciales ni intereses de demora. Entonces, Bankia lo está haciendo, pero solo para cláusulas suelo. Gastos hipotecarios, intereses de demora y otro Por tipo de ejemplo, hipoteca, leo aquí no. en un periódico El Confidencial que también los gastos de formalización de la hipoteca están en cuestión también, ¿no? Pueden estar en cuestión. La No hay reclamación de los gastos de formalización. cuestión ninguna, porque ya tenemos la sentencia del No, digo, en tribunal. cuestión, en cuestión de poderlo reclamar, digo. Reclamarlo A eso es. totalmente. O sea, yo les invito a todos a que reclamen esos gastos hipotecarios, a que reclamen si tienen en su hipoteca la cláusula de intereses de demora. Si es superior a 2 puntos, es nula. Entonces, si la mayoría tiene 8 puntos de X, pues todo eso se puede anular y además hay mucha gente que en el año 2005 contrató su hipoteca y tenía un trabajo fijo, pero ya a lo mejor en 2008-2009 perdió ese trabajo y se quedó cobrando una prestación. Pues si tiene su hipoteca que le pasa del día 1 al día 5 del primero de mes y cobra el día 10, le van a cobrar unos intereses de demora todos los meses. Eso ocurría, pues eso ocurría. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Entonces, esos intereses de demora también son reclamables porque además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha declarado así, que son cláusulas abusivas y entonces se entiende que ya en el préstamo viene esa condición y ese interés y este interés de demora es totalmente nulo. Por lo tanto, se tendría que hacer lo mismo, la misma reclamación y un requerimiento previo. Importantísimo, vuelvo a recalcar, que vayan a un abogado que les asesore, que estudie la hipoteca que tienen, que les digan, podemos reclamar las cláusulas suelo, tiene además gastos hipotecarios, tiene intereses de demora, y que en la misma reclamación ponga las 3 cosas. Y además que los gastos, leo por aquí, que los gastos de formalización de una hipoteca que se pueden reclamar, bueno, son gastos que no son minucias, porque normalmente cuando te conceden una hipoteca o incluso un préstamo, siempre hay unos gastos de formalización en las hipotecas más, que leo, por ejemplo, en la factura del registro de la propiedad por la inscripción de la hipoteca, el impuesto de actos jurídicos documentados al que se encuentre sujeta y no exenta la escritura del préstamo hipotecario, la factura de la notaría, la tasación de la vivienda, los gastos de gestoría, y eso es un pico, ¿no? Cuando te dan la hipoteca te descontaban eso, claro. ¿no? Claro, más o menos una hipoteca de unos 150.000, pues estaríamos hablando de unos 2.500, 3.000 euros. Que te los deducían ya de entrada, ¿no? Que ya de entrada la misma gestoría... No te daban el dinero y tenías que pagarlo, claro. Y la gestoría te hace presupuesto por yo tramitar todo esto. Sí. Una gestoría que te impone el banco. Que luego hay que ver si expresamente viene en la cláusula de la hipoteca, pero te la impone el banco. Por ejemplo, en su caso, Caja Canarias era en cabeza. Pues todo el mudo tiene su facturita de la gestoría que se llamaba así. en cabeza, exacto. Pues Caja Canarias trabajaba también con TINSA, la tasadora. Tasación. El modelo 600, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que estamos hablando también de 1.000 y pico euros. La factura a la notaría. O sea, cobran, la gestoría, por ejemplo, por pedir una nota simple en el registro, cobraba ese trámite y luego aparte lo que cobraba lo que el le registro pide. De la propiedad. Exacto. Entonces, son unos gastos que se tienen que reclamar y yo les invito a todos a que lo piensen y lo reclamen porque el banco no te va a informar, no te va a facilitar de lo que puedes reclamar. Y va a poner todos los obstáculos para que no reclamen. Y la estrategia generalizada de todas las entidades bancarias ha sido crear desidia en el cliente y en el consumidor. O sea, yo pongo una reclamación, yo tengo ahora muchos clientes que se han visto... Crear desidia, o si lo que llamamos en administración pública, silencio administrativo, es decir, no contestarte el banco con celeridad, darte larga... Exacto, o sea, no contestan y además crean como ese olvido y esa dejadez, pero siempre está el subdirector, siempre hay un gestor o un subdirector cerca para que cuando esa persona entre en la entidad, tengo aquello, yo no me he olvidado, pero no me han contestado porque como esto se lleva en Madrid, es que no me han dicho, yo no he dejado, pues probablemente ni lo hayan leído en Madrid y a lo mejor seguro que pasó la reclamación de Tenerife a Madrid, pero en Madrid llegan tongas y tongas y el banco
lo que no quiere es responder, porque no le interesa, lo que quiere es que el ciudadano se olvide, presentó la reclamación y a ver si se olvida. Y a ver si se olvida porque el siguiente paso es que tenga que ir a un abogado y que se decida a presentar una demanda. Yo ahora mismo tengo muchos clientes que presentaron la reclamación previa que ahora exige el decreto, la presentaron hace un año. Hace un año. Y no presentaron nunca demanda. Pero la reclamación previa Hicieron una en el banco, reclamación no en el juzgado, en el banco. banco. En el banco. Y el banco, ninguno. Estamos hablando de la Caixa, de Banco Popular, de Bankia, BBVA, y ninguno respondía. Ninguno. Y ahora se ven que tienen que volver a presentar la reclamación para esperar los 4 meses y si el banco... Hay 3 opciones con este decreto. Primera, que el banco pues afirme que sí, porque hay una cláusula suelo y efectivamente se le va a devolver y haga una oferta. Entonces el consumidor tiene que decir, bueno, pues yo acepto o no la oferta y tengo 15 días para decirlo. Normalmente, Elena, es una oferta a la baja. A la baja. La que te hace el banco. Sí, es a la baja. Y normalmente no suele interesar. Lo que ustedes, los abogados, recomiendan, obviamente, si todavía el usuario o la usuaria no se ha puesto en contacto con los letrados, con los abogados, con ustedes, lo que el usuario debe de hacer antes de aceptar o no la oferta, no solamente consultarlo con el resto de la familia y con la almohada, sino ir a un abogado. Ir a un abogado. Exacto. Es lo más importante porque es la persona que les va a guiar y les va a decir exactamente, tienes que hacer estos pasos. El banco no te va a hacer caso ninguno, es más, va a hacer todo lo posible para que tú te olvides y van a crear pasotismo en el cliente. No van a incentivar que el cliente acuda para reclamar esos derechos. Y otra cosa, Elena, que yo me imagino que también en la mayoría de los casos los bancarios, no los banqueros, porque los banqueros son los altos dirigentes, sino los bancarios, los empleados de la banca, o el director, o el apoderado de una oficina, etcétera, te pueden decir al usuario, al cliente, mira, si aceptas esta oferta, yo es que me estoy imaginando la situación como perro viejo, ¿no? Si aceptas esta oferta, bueno, pues sí. No, es que me han dicho que esto ustedes siempre van a la baja. Vale, sí, podrás ser un poco menos que lo que podrás conseguir si vas a una reclamación judicial con el asesoramiento de un abogado o de una abogada. Pero eso va a tardar años. En fin, y yo he escuchado, y también lo decían tus compañeros Mario y Tomás, que bueno, que este tipo de acciones ya judicialmente son muy rápidas, ¿no? Efectivamente, son muy rápidas y aparte hay que tener mucho cuidado con esas con negociaciones estando solo sin acudir a la entidad bancaria con el abogado. ¿Por qué? Porque podemos estar de acuerdo a lo mejor que el cliente diga, mira, yo... pero espera, el cliente puede ir con el abogado, contigo, con la abogada, al banco. Claro. En el caso de que... No, lo normal es que llegue con una carta, diciendo, bueno, pues esta es la oferta. Pero yo me he encontrado algún que otro caso que sí, el director me ha llamado a la cliente para que acuda y ver la negociación en persona. Entonces, hemos ido la cliente y yo. En esa negociación solo se habla de la cláusula suelo, cuando estábamos reclamando también gastos hipotecarios e intereses de demora. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que el banco no cuantifica qué cantidad ha cobrado por cláusula suelo. Entonces, él hace una oferta y cuando hace la oferta te presenta también la plantilla. El cliente está conforme con, pues vamos a poner, por ejemplo, 20.000 euros que le va a reembolsar este banco y entonces no tiene nada más que reclamar ni acudir a vía judicial y renuncia a todas las reclamaciones que va a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recibir 20.000 euros, que no sabemos si es justo o si es una cantidad irrisoria, y encima va a negarse el cliente el derecho a reclamar gastos hipotecarios, intereses de demora o cualquier otro tipo de interés de redondeo. O sea, múltiples reclamaciones que puede hacer el consumidor. Sí, porque veo por aquí, en el periódico economiadigital.es, que leo así rápidamente. Muchas personas que tienen una hipoteca en vigor o han cancelado su préstamo hipotecario hace poco tiempo se han preguntado si pueden reclamar a su entidad por la devolución de los gastos de la hipoteca, las cláusulas suelo o ambos casos.
La falta de transparencia en los contratos generó las cláusulas abusivas y en gran parte es el origen principal, que es un poco más que se oye, la verdad, de las cláusulas suelo, de la incertidumbre de los hipotecados por saber si su contrato las incluye o no. ¿Quiénes pueden reclamar los gastos de formalización de la hipoteca y las cláusulas suelo? En el caso de las cláusulas suelo, según la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulas estas cláusulas no transparentes y la sentencia del Tribunal Europeo, que garantizó su reembolso a los afectados desde el principio, los casos que pueden reclamar y recuperar lo pagado de más son los siguientes. Y aquí te hace una relación que habla de otras cláusulas, como bien tú has señalado, además de las cláusulas Exacto. suelo. Sí. Y eso que tú decías, el banco ahí te cierra, al firmar ese acuerdo, digamos, te cierra la posibilidad de que posteriormente puedas reclamar por otras cláusulas abusivas de tu contrato hipotecario. Sí, exacto. También en relación a lo que me comentabas antes, que se me quedó un poco en el tintero, el cliente Sí. al final es el que decide, porque a lo mejor el cliente dice, vamos a ver, a mí con que me den 10.000 euros yo me quedo contento, y le ofrecen 15.000, dice, yo no estoy ya reclamando nada más. Pero no es el pensamiento común de los consumidores. Los consumidores lo que quieren es, ¿cuánto me han cobrado? ¿35.000? Pues 35.000 me das, no me des 20. Eso es bueno Eh, para los clientes, claro, Claro, evidentemente. obviamente, o sea, pero por eso digo que el cliente a lo mejor hay alguno que se conforma, pero la inmensa mayoría quiere lo que se le ha cobrado. Y si han sido X por cláusula suelo, ha sido tanto por gastos hipotecarios, tanto por intereses de demora, quiere el reembolso total de todas esas cantidades. Entonces, eso sí lo quería dejar claro. Y ahora con lo que me comentas en cuanto a las escrituras de préstamos hipotecarios que ya están canceladas, sí se puede reclamar las cláusulas suelo, porque las cláusulas suelo, son nulas, por lo tanto son imprescriptibles. Está en relación a los gastos hipotecarios, tenemos 4 años para reclamarlos. Entonces, si ya se canceló la hipoteca en el 2000, seríamos el tiempo todavía para el 2013. Todas las hipotecas que se hayan cancelado en el 2013 se podrían reclamar ahora los gastos hipotecarios. Las de 2012, 2011 ya no. Pero sí las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo anteriores también, Sí, anteriores. exacto. Aunque esté cancelada, Y de 2013 para acá, todas las demás cláusulas abusivas. las de gastos hipotecarios. Ya. Si Eso está es, cancelada. claro, si Si está cancelada, en vigor, claro. se puede pedir todo. Ya. Esto es importante y también quiero preguntarte, que es un poco en la línea de lo que acabas de señalar, ¿cuándo prescribe el plazo para reclamar los gastos de una hipoteca en general, con todas las cláusulas, aparte del suelo, etcétera? Pero eso va a ser, si te parece, Elena, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar mensajes comerciales y seguimos charlando contigo unos minutitos más, si no te importa, que yo creo que bueno, creo no, seguro, está resultando muy interesante y muy didáctico para muchos oyentes que ahora mismo estén sintonizando esta emisora. 50 minutos sobre las 11, dicho de otra manera, 10 minutos para las 12, escuchamos mensajes comerciales. Icoden Daute Radio, haciendo comarca en el noroeste de Tenerife. El poder de la colaboración. Bien, vamos a empezar. Bring the action. Imprenta Icod. Más de 100 años ofreciéndote servicios en arte, diseño e impresión. Ahora, con la incorporación de maquinaria de tecnología punta europea, Imprenta Icod te ofrece mayor calidad y más rapidez en la entrega de tus pedidos. Y además, sus diseñadores gráficos te asesoran para conseguir siempre tu satisfacción. Síguenos también en Facebook y en imprentaicod.com e infórmate de las diferentes ofertas que tenemos para ti. En la avenida 25 de abril, número 16 de Icod de los Vinos. Imprenta Icod, la mejor relación calidad-precio para tus trabajos. Escuchas Icoden Daute Radio, la primera radio convencional e independiente con programación generalista del noroeste de Tenerife. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Icoden Daute Radio, con Narciso Ramos. Bueno, pues en directo un minutito para las 12 del mediodía, continuamos en este matinal conversando con la abogada icodense Elena Gómez sobre las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, mayormente las cláusulas suelo, pero hay más. Y antes de escuchar estos mensajes comerciales,
Elena nos hablaba de las prescripciones, de las reclamaciones, de cuándo, hasta cuándo se puede reclamar, con qué tipo de cláusulas. Me gustaría que insistieras un poquito más en eso para que el oyente se pusiera en situación, porque es una pregunta muy recurrente, ¿no? En cualquier persona que tenga esta circunstancia ahora, de preguntarse a sí mismo y preguntarle a ustedes, a los abogados, cuándo prescribe el plazo para reclamar los gastos de una hipoteca, Elena. Sí. Las cláusulas suelo ya son nulas, declaradas nulas por el Tribunal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, no prescriben, son imprescriptibles. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es los gastos hipotecarios se pueden pedir también en cualquier momento, salvo si la hipoteca está ya cancelada. En ese caso, tenemos que contar 4 años. Es decir, yo he pagado la hipoteca y cuando la cancelé, cuando la pagué, fue anterior a 2013, nanay. No podemos reclamar los gastos. Pero sí las cláusulas suelo. Pero sí las cláusulas suelo. Eso es importante destacar. Exacto. El resto de gastos no, o de cláusulas, pero sí las suelo. Las cláusulas suelo podemos... Aunque haya sido una hipoteca del año 90. Podemos, porque son declaradas nulas. Bien, Entonces bien. podemos acudir y reclamar eso. Y también intereses de demora. No También solo tampoco cláusulas es suelo. imprescriptible. Tampoco. También es imprescriptible Exacto. los gastos de intereses de demora, también se pueden reclamar. Sí. Aunque sea una hipoteca que pagué en el año 92 o terminé de pagarla en el 2000. Sí, porque están declarados nulos. Ya. Toda cláusula que sea declarada nula y no anulable, nula, es imprescriptible. Ya. Las únicas que sí prescriben son, repítelo otra vez, por favor. Los gastos de hipoteca siempre y cuando la hipoteca esté cancelada. Todas aquellas hipotecas canceladas desde el año 2013 estamos a tiempo de reclamar los gastos de hipotecarios. Ya, Ya las anteriores, 2012, ya estamos fuera de tiempo. por supuesto. Y todo tipo de cláusulas y gastos, si está en vigor o sea, estoy pagando la hipoteca, por supuesto que es reclamable. Totalmente. Me quedan 25 años por pagar la hipoteca y puedo reclamar cláusula suelo, intereses de demora, gastos hipotecarios. Primero, porque yo quiero que se me declaren nulas, porque ya están declaradas nulas y quiero que mi contrato de préstamo hipotecario se ponga como nula. Porque a lo mejor yo pido en la cláusula suelo y no pido por los intereses de demora. Y aunque yo haya pagado siempre al día y no se me haya aplicado nunca el interés de demora, yo sí puedo decir, oiga, usted en esta escritura de hipoteca me tiene que quitar y me tiene que poner que es nula los intereses de demora. Porque dentro de 3, 4 años... Puedo tener un problema. Puedo tener un problema de pagar no y tengo empiezan trabajo, a cobrarme. He bajado, estoy en el paro y bajo mis ingresos sustancialmente, etc. Exacto. Esto es tan importante como que tú realmente, desde tu experiencia como abogada que llevas casos de reclamación de cláusulas hipotecarias, de gastos hipotecarios y de todo este tema de los contratos, de los préstamos hipotecarios, en definitiva. Por tu propia experiencia y por lo que oyes también de tus compañeros, de tu gremio jurídico, de abogados y de abogadas, ¿ves que la gente realmente, el usuario, se está concienciando, está yendo a ustedes, o ves tú cierta, bueno, no es el término adecuado, no apatía, pero sí cierto decir, bueno, pues yo dejo eso porque son 4 perras? No son 4 perras, ¿no, Elena? Ni son 4 perras, y yo, por lo menos el perfil del consumidor que yo me encuentro es un perfil de consumidor enfadado, se siente maltratado por la banca. Todo han sido comisiones, todo han sido tipos de interés muy altos. Entonces lo que quiere ahora es como su aliento y decir, bueno, pues ahora esta es la mía y es mi momento ustedes han de reclamar. abusado de mí durante años, ahora no es que yo vaya a abusar de ustedes, pero sí voy a reclamar lo que entiendo que ustedes han hecho como abuso, ¿no? Exacto. Hablando en plata. Exacto. No es que el cliente tenga hastío y esté un poco a la espera de a ver si se soluciona esto. No, el cliente está enfadado y cada vez... todos los días tengo yo consultas de cláusula suelo de derecho hipotecario. O sea, todo el mundo tiene interés en saber si tienen cláusula suelo. Es que ni siquiera saben si tienen cláusula suelo. Claro. Entonces, no hay transparencia a la hora de contratar esos préstamos hipotecarios. Pero es que incluso
aunque no tengan cláusulas suelo, con una hipoteca en vigor, puede haber otro tipo de cláusulas, como las que nombrábamos antes, que son reclamables. Exacto, puede que no tengan cláusula suelo porque no están con el índice de referencia del Euribor, pero sí tienen, por ejemplo, una hipoteca del IRPH, que es el índice de referencia a préstamos hipotecarios, o una hipoteca multidivisa, que no pagan una cuota en valor del euro, sino en función de otra moneda, ya sea marcos suizos, en yenes y demás. ¿Qué ocurre con las hipotecas multidivisas? Que cuando el Euribor baja, le crece muchísimo la cuantía. Entonces, al final fue un medio engañabobos lo de cómo vendieron este producto. Lo del interés variable que la banca aconsejaba que era mejor. La moneda distinta. La divisa, ¿no? La divisa. Exacto. Ya. Acabas de decir algo, me señalabas en la pausa de publicidad que puede empezar a coger fuerza, que es la reclamación también, que tú ahora mismo lo acabas de citar, del índice de referencia del préstamo hipotecario, lo que llaman ustedes el IRPH, ¿no? Exacto. Es otro tipo de hipotecas que el consumidor cree que tiene la normal, la del Euribor con su cláusula suelo. Y cuando llega a nuestro despacho, le decimos, pues usted es que tiene otro tipo de hipoteca. ¿Qué ocurre con estas hipotecas en la práctica? Bueno, pues lo que tiene es que desde el principio de la hipoteca pues está pagando a lo mejor una cuota de 600, 700 euros, de los cuales 580 van para intereses y 120 euros para capital. Entonces se encuentra ahora mismo que ha pagado de capital pues a lo mejor 8.000 euros y 59 de intereses. Y eso va a seguir así hasta la última cuota. Entonces, por analogía, lo que has dicho el Tribunal Europeo es decir, bueno, pues esto es nulo y esto se debe reembolsar. Entonces ya hay sentencias en las que dicen que se le tiene que reembolsar todos esos intereses que ha pagado el consumidor y quedarse pagando solo la cuota de capital. O sea, lo que le baja el capital de la hipoteca es tremendo. Perdón, porque a lo mejor se queda pagando solo 120 euros mensuales, más el reembolso de los intereses que ya ha abonado. Ya. En una hipoteca tú al principio lo señalabas, de unos 150.000 euros, estaríamos hablando de unos 3.000, 4.000 euros. 2.500, 3.000, sí, dependiendo. Ya. ¿Solo en las suelo? No. Esto es en tema de gastos hipotecarios. Lo que serían los gastos por la notaría, registro de la propiedad, el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el modelo 600. Sí, lo que te quitaban al principio. Exacto. Eso lo puedes recuperar. Eso es recuperable, sí. ¿Y por la suelo, más o menos, en una hipoteca por de 150.000? Por la suelo es que es muy difícil calcularlo. Pero más o menos... Es una labor, es muy laboriosa y en tribunales se suele acudir porque los abogados... ¿Pero cantidades superiores a los 2.000? Sí. Euros, ¿en una hipoteca de 150.000? Y 20.000. En una hipoteca de 150.000. La cláusula suelo. Pero Elena, en una hipoteca de 150.000 que te dieron para comprarte el piso, puedes recuperar hasta 15 o 20.000 euros. En una cláusula suelo, sí. De todas maneras, es muy difícil cuantificar. Por eso la banca no se moja y no da una cantidad, sino hace una oferta. Luego se decide, pues a través de un perito economista, contador, que es el que tiene que decir, pues es esta cantidad. Yo veo Pero las cláusulas suelo no son boberías. Ya. Es dinero que se ha pagado. Yo veo en mi gremio, en el periodismo, en la prensa, veo una información no del todo completa. Estoy viendo aquí información en diferentes medios digitales y veo que, por ejemplo, las cláusulas suelo, lo que tú acabas de señalar, etcétera, no veo una información tan motivante para el usuario, vamos a decir, para que cuando lee en un medio de comunicación, en un periódico, o escucha en una radio, en una televisión hablar sobre esto, se motive el usuario, la usuaria y vaya a ustedes, a los abogados. Porque incluso en alguna información reciente de estos días, por ejemplo en un periódico, en el diario.es, veo aquí en el subtítulo, por ejemplo, dice, el titular es, ¿tienes una hipoteca? Guía rápida para reclamar al banco los gastos de formalización. En una sección que tienen ellos en el diario.es, que es consumo claro. Y luego en el subtítulo dice, la práctica totalidad de quienes tienen una hipoteca pueden reclamar con elevadas garantías de recuperar el dinero o parte de él, coma, y luego dice, aunque el proceso puede ser largo. Y esto no es exactamente lo que estamos hablando aquí y lo que
te he escuchado a ti, lo que le he escuchado a Tomás y a Mario, y lo que yo he escuchado de algunos abogados también, ¿no? No. O sea, que estoy haciendo incluso contra mi propia profesión. Desde el decreto que se aprobó en enero de este año, lo he comentado con varios compañeros, y lo que trata en ese decreto, que se llama de medidas urgentes y que por lo visto es para favorecer los intereses de los consumidores, nada más lejos de la realidad. O sea, precisamente está hecho con muchos obstáculos para el consumidor, y es un decreto a favor de la banca. Y lo que hace es desincentivar al consumidor para que reclame. Y efectivamente lo que tú estás diciendo, que hay una falta de motivación, se está dando, y si se da a través del gobierno, obviamente que se va a repercutir en prensa. Pero la realidad es que yo invito a todos los que tengan un préstamo hipotecario que vayan con su escritura y con sus facturas de esa escritura a un abogado, que le digan, bueno, pues aquí tienes esta hipoteca, puedes reclamar esto, esto y esto. Tienes esto, los pasos a seguir son los que ya hemos dicho aquí. Requerimiento previo al banco. Tenemos que dejarles un mes para que ellos nos respondan y hacer 3 meses de mediación. ¿Qué nos contestan? Nos van a hacer una oferta. ¿Nos parece irrisoria? Tenemos 15 días para contestar. Presentamos demanda si no queremos. ¿Que no nos contestan? Vamos directamente al juzgado. Y que nos contestan pero nos dicen, no, mira, no les vamos a devolver nada. Juzgado. En el juzgado ya es que se están declarando nulas las cláusulas. Ojo, y es dar la razón al claro, consumidor. Párate ahí. Ojo, que en el juzgado, ya lo decíamos antes, pero por recordar, en el juzgado la mentalidad que tenemos, el españolito medio, es que las cosas se eternizan. En este caso, de las cláusulas hipotecarias, no es así. No. ¿Por qué no es En así? este caso ha sido bastante ágil. ¿Pero por qué no es así? ¿Por qué son tan rápidos los juzgados en estos casos? Yo creo que por el tema que llevan, que es de especial trascendencia ahora mismo. Y entonces... Y porque todo está muy mal, quiero decir, no hay mucha... En fin, todo está cuadriculado. Es todo por un esto es así, procedimiento, claro. Un juez o una jueza no tiene que volverse loco, en fin, escuchando testigos, historias, ¿no? No, porque una instrucción complicada, ¿no? Normalmente es un procedimiento ordinario, pero en la audiencia previa al final se quedan vistos los autos para sentencia, con lo cual ni se celebra muchas veces. Hay veces que sí se celebra juicio y otras que no. Yeah. Pero eso depende de la prueba que se pida. Si se pide el interrogatorio a nuestro cliente, pues el cliente tiene que decir, pues mire, yo no sabía, por ejemplo, un préstamo hipotecario de RPH, yo pensaba que tenía Euribor y yo pensaba que tenía cláusula suelo, y es precisamente lo que no tiene todo lo contrario. Entonces, ahí hay un desconocimiento total, y eso es falta de transparencia por parte del banco. Claro, y ahí están ustedes, los abogados, para asesorar a esos clientes y que contesten lo conveniente ante si el juez o la jueza decide citarlos, en fin, para que preguntarles algo, porque a lo mejor, entiendo yo desde mi ignorancia, la parte del banco también tenga un abogado y, en fin, quiera poner las cosas un poco más complicadas, ¿no? Todo esto, yo me estoy adelantando, pero todo esto depende también, no solo del interrogatorio, sino si el banco se allana o no se allana la contestación a la demanda. Si se allana, pues no hay un problema. Si se allana es directamente, bueno, claro. Yo asumo esto, pues quedan los actos para dictar sentencia. Perfecto. ¿Que no se allana, que se opone? Entonces ahí es cuando efectivamente se va a celebrar un juicio y se va, pues, interrogatorio de parte y demás pruebas. Elena, ha sido de verdad muy didáctica en fin, todas las explicaciones, muy amena la entrevista, muy clarificadora, porque además lo has hecho con un lenguaje que llega a la gente, en fin, un aspecto aclaratorio de todas estas cosas, con las dudas que se pueden plantear en este tipo de circunstancias, y bueno, en fin, invitar a la gente que ahora mismo estén en esa tesitura, como hacía también con Mario y con Tomás, que pueden dirigirse a tu despacho de abogados, aquí en ICO de los Vinos, donde están los estudios de ICO de Daute Radio. Dinos, por favor, un teléfono que puedan dirigirse hacia ti para consultarte sobre un contrato hipotecario que tengan ahora mismo esas dudas. Claro que sí. El 922 81 20 54 o el móvil 646 605 721. Vamos a repetirlo, 81 20 54, dijiste. Sí. Y luego el móvil. 646 605 721. 605 721. Exacto. Con el 646 delante. Sí.
Bien, importante. Elena, muchísimas gracias, de verdad, por haber ayudado a mucha gente también en esta entrevista a clarificar conceptos con estas cláusulas hipotecarias abusivas. Nosotros vamos a escuchar un tema musical de Miley Cyrus, que se llama Adore You, algo así no, te adoro, ¿no? Adore You, en inglés pues te adoro. Unos mensajes comerciales después y a través de línea telefónica entrevistaremos a Ricardo José López, representante de la murga, ni pa' tanto, en el concurso de Murgas del Norte, con esa reclamación que presentaron con la calificación del jurado y los componentes del jurado. Recordar que la murga ni pa' tanto ganó, no pasó a la final, pero ganó el premio Criticón, que otorgan los medios de comunicación, nosotros los periodistas, con un tema que se titulaba 100% sostenible, 1% sentido común. Así que escuchamos a Miley Cyrus y volvemos.